Si lo que estás a punto de escuchar llegara a las autoridades de aviación, este canal sería clausurado inmediatamente, porque lo que le pasó al capitán Eduardo Mendoza en el vuelo 2847 desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y si no estás suscrito, hazlo ahora, porque testimonios como este son enterrados por las aerolíneas antes de que lleguen al público el 23 de marzo de 2024. Vuelo 2847 de Ciudad de México a Miami a un vuelo rutinario que se convertiría en la pesadilla más aterrorizante que un piloto puede vivir en capitán Eduardo Mendoza. 15 años de experiencia, más de 8.000 horas de vuelo, historial impecable, jamás un incidente, jamás una queja. El tipo de piloto en quien confiarías tu vida sin dudar en... Pero esa noche, algo cambió para siempre en Eduardo. Y desde entonces no ha vuelto a volar. Que vio allá arriba que lo dejó traumatizado de por vida. ¿Por qué la aerolínea le ofreció $2 millones para que mantuviera silencio? ¿Y por qué los otros 4 miembros de la tripulación también desaparecieron de la aviación comercial? Vuelo 2847 despega a las 11:47 p.m. 189 pasajeros a bordo, incluidas 23 familias con niños. Una noche perfecta, cielo despejado, visibilidad excelente. Eduardo está conversando normalmente con su copiloto Carlos Rivera, todo normal, hasta las 12:34 a.m. Eduardo está revisando los instrumentos cuando Carlos le toca el hombro y le dice al capitán: mire hacia la derecha. Eduardo voltea y ve algo que, según sus propias palabras, no debería existir en este universo. A unos 500 metros de distancia hay un objeto. No es un avión, no es un helicóptero, no es nada que esté en los manuales de aviación. Es una estructura perfectamente cilíndrica de unos 200 metros de largo, completamente silenciosa. Eduardo toma los binoculares y lo que ve lo deja paralizado. El objeto no tiene ventanas, no tiene alas, no tiene nada que indique propulsión, pero está volando a la misma velocidad que el avión comercial. Carlos intenta contactar a control de tráfico aéreo en torre. Tenemos un tráfico no identificado a nuestra derecha. La respuesta los deja helados en vuelo 2847. No detectamos ningún tráfico en su zona. ¿Cómo es posible que un objeto de 200 metros sea invisible para el radar? Eduardo decide mantener la calma y continúa observando. Pero entonces sucede algo que no aparece en ningún manual de vuelo. El objeto comienza a emitir una luz azul. PLSANTIN. Y aquí es donde la historia se vuelve a TER o RR o RIZANTE con cada pulso de luz. Eduardo siente como si algo estuviera entrando en su mente. No son pensamientos propios, son imágenes, son sensaciones que no pertenecen a su memoria. Ciudades que no existen, paisajes que no están en la tierra, seres que no son humanos. Y lo más perturbador, siente como si esas imágenes fueran recuerdos reales, como si hubiera vivido en esos lugares. San Carlos también está experimentando lo mismo. Los dos pilotos se miran y se dan cuenta de que están viendo las mismas imágenes. ¿Cómo es posible que dos personas compartan las mismas alucinaciones al mismo tiempo? Pero esto apenas es el comienzo del horror. El objeto se acerca más. Ahora está a solo 100 metros del avión. Eduardo puede ver detalles que lo dejan petrificado. A la superficie del objeto parece líquida, como si fuera metal fundido que se mantiene en forma sólida. Y entonces sucede lo impensable. Una sección del objeto se abre
como una boca gigantesca, y de su interior sale una luz cegadora que baña completamente el avión comercial. En ese momento, Eduardo pierde completamente el control del avión. Los instrumentos se vuelven locos. Las luces parpadean. Los motores hacen ruidos que nunca había escuchado. Pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que Eduardo puede sentir que algo está escaneando su mente, leyendo sus pensamientos, accediendo a sus recuerdos más íntimos. Ve su infancia, ve su esposa, ve el día que nació su hijo, pero también ve cosas que no han pasado todavía, ve su propia muerte, ve catástrofes futuras, ve el fin de la civilización humana. Carlos está gritando, tratando de tomar el control del avión, pero sus manos no obedecen. Es como si una fuerza externa estuviera controlando sus movimientos. Los pasajeros aún no se han dado cuenta de nada porque, increíblemente, dentro de la cabina todo parece normal. Solo la tripulación está viviendo esta pesadilla durante 7 minutos completos. El objeto mantiene el avión bajo su influencia. 7 minutos, que para Eduardo se sintieron como horas de tortura psicológica. Y entonces, tan súbitamente como apareció, el objeto se desvanece, no se aleja, no acelera, simplemente deja de existir. Eduardo recupera el control del avión, pero ya no es el mismo. Sus manos tiemblan, su voz se quiebra, y en sus ojos hay un terror que nunca lo abandonará. El resto del vuelo transcurre en silencio absoluto. Eduardo y Carlos no hablan, no se miran, apenas pueden concentrarse en los instrumentos. Aterrizan en Miami sin incidente, pero cuando bajan del avión, los dos pilotos saben que sus vidas han cambiado para siempre. Al día siguiente, representantes de la aerolínea se presentan en casa de Eduardo. No son empleados comunes, son hombres con trajes negros que hablan como si fueran del gobierno. Le ofrecen $2 millones y una pensión de por vida, con una sola condición: que nunca, jamás, hable de lo que pasó en el vuelo 2847. Eduardo firma el acuerdo, pero no por el dinero. Lo firma porque está aterrorizado, porque sabe que si habla, algo terrible le va a pasar. Pero aquí está lo más perturbador de todo. Después de esa noche, Eduardo desarrolló habilidades que no tenía antes. Puede predecir turbulencias antes de que aparezcan en el radar. Puede sentir cuando un avión va a tener problemas mecánicos. Puede ver cosas en el cielo que otros pilotos no pueden ver. Es como si el contacto con ese objeto hubiera despertado algo en su cerebro. Algo que no es completamente humano. Su esposa dice que Eduardo habla en idiomas que no existen durante las pesadillas. Dibuja símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. Y a veces, en medio de la noche, se levanta y mira al cielo como si estuviera esperando algo. ¿Pero qué le pasó a Carlos, el copiloto? Esa es la parte más escalofriante de toda la historia. Carlos desapareció 3 semanas después del incidente. Su casa estaba intacta, su coche en el garaje, su billetera sobre la mesa. Pero él simplemente se esfumó a la policía. Dice que fue una desaparición voluntaria. Pero Eduardo sabe la verdad. Carlos fue llevado por los mismos seres que controlaron el vuelo 2847 y Eduardo vive con el terror constante de que él será el siguiente. ¿Pero qué era exactamente ese objeto? ¿Era tecnología extraterrestre? ¿Era un experimento militar secreto? ¿O era algo aún más aterrador? Eduardo tiene una teoría que te va a perturbar el sueño. Cree que esos seres han estado observando a la humanidad durante milenios. YQ. Ahora están seleccionando individuos para algún propósito que no podemos comprender. Piénsalo.
¿Por qué elegirían a un piloto? Porque los pilotos conocen el cielo, conocen las rutas aéreas, tienen acceso a miles de personas cada día. An Eduardo cree que fue marcado esa noche, que ahora forma parte de algún plan más grande, y que cuando llegue el momento será activado, como los otros que han tenido contacto, porque Eduardo no es el único. Después de hacer mi investigación, descubrí que en los últimos 5 años, más de 200 pilotos comerciales han reportado avistamientos similares. Todos han sido silenciados con dinero o amenazas. Todos han desarrollado las mismas habilidades extrañas y todos viven con el mismo terror constante. ¿Coincidencia? No lo creo. A la industria de la aviación está ocultando la mayor conspiración de la historia humana. Están permitiendo que seres no humanos tengan acceso a nuestros cielos, a nuestros aviones, a nuestras mentes. Y lo más aterrador de todo es que nadie sabe cuál es su objetivo final. Eduardo Mendoza sigue vivo, pero ya no es humano por completo. Vive en una casa aislada en las montañas de Colorado, donde pinta obsesivamente los mismos símbolos que ve en sus pesadillas, en su mensaje final para la humanidad. Es simple pero devastador. En ellos ya están aquí. Siempre han estado aquí. Pronto ya no habrá más secretos. ¿Estás preparado para aceptar que no estamos solos? ¿Estás preparado para saber que cada vez que subes a un avión podrías ser el próximo seleccionado? Comparte esta historia antes de que sea censurada. Suscríbete, porque videos como este son eliminados constantemente. Y la próxima vez que veas un avión en el cielo, pregúntate, ¿realmente sabemos quién lo está controlando? La verdad está ahí arriba. Y ahora tú también la conoces.